¿Alguna vez esa sensación de que los logros son más bien un golpe de suerte que resultado del propio mérito? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a hablar de ese sentimiento a veces silencioso que persigue a muchísimas personas exitosas, el síndrome del impostor. Vamos a descubrir juntos qué es, por qué nos pasa y, lo que es más importante, cómo podemos empezar a darle la vuelta. A ver, pensemos en esta pregunta un momento. ¿Suena familiar esa vocecita interna que insiste en que todo es un engaño, que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta? Si la respuesta es sí, hay que respirar profundo. No es una sensación extraña ni aislada, para nada. De hecho, es una experiencia que compartimos muchísimas más personas de las que podríamos imaginar. Así como se ve, los estudios lo dejan clarísimo. Alrededor del 70% de las personas hemos pasado por esto al menos una vez en la vida. Y es fundamental entender que no se trata de una falla personal, sino de un patrón psicológico. Un patrón además que tiende a activarse con más fuerza en ambientes muy exigentes. Entonces, ¿qué es exactamente? Primero, hay que aclarar que no es un trastorno mental como tal, sino una forma de pensar. Es la incapacidad de hacer nuestros los éxitos. Es como tener las pruebas en la mano, los títulos, los ascensos, los cumplidos, pero sentir por dentro que todo fue chiripa o porque logramos engañar a los demás. Vaya, es vivir con ese miedo constante de que alguien va a descubrir la verdad. Pero aquí viene lo interesante, y lo que lo hace tan frustrante. Este sentimiento se alimenta a sí mismo. No es algo que ocurra una vez y ya está, sino que nos puede atrapar en un círculo vicioso. Y justo por eso, entender cómo funciona esa trampa es el primer paso para poder desactivarla. Miremos de cerca este ciclo. Todo arranca con una autoexigencia brutal, una vara altísima que nos ponemos. Esa presión, claro, genera un montón de ansiedad, que nos lleva a uno de dos extremos. O nos preparamos de más, trabajando hasta el agotamiento, o de plano, lo dejamos para después por puro miedo a no dar el ancho. Y lo curioso es que muchas veces el éxito llega, pero en lugar de disfrutarlo, lo minimizamos. Fue suerte, es que trabajé el triple que los demás. Esto, lejos de aliviar la presión, refuerza la idea de que somos un fraude, y para la próxima, la ansiedad será todavía mayor, y así la rueda no para de girar. Y aquí está el meollo del asunto, la gran paradoja. Cada logro, en vez de darnos confianza, se siente como una capa más de presión. El éxito se convierte en una carga, una prueba más de que el engaño sigue funcionando, y por lo tanto el miedo a que nos descubran se hace cada vez más grande. Y para entender esto todavía mejor, la doctora Valerie Young identificó 5 perfiles principales. Ojo, no son etiquetas para encasillarnos, sino más bien pistas para reconocer nuestros propios patrones. La pregunta aquí es, ¿en cuál de estos nos podemos ver reflejados? Vamos a revisarlos. Y antes de entrarle de lleno a esos perfiles, es importante tener algo bien claro. El éxito externo no apaga esa voz interna de la duda. Este sentimiento lo han vivido personas que admiramos muchísimo, desde líderes mundiales hasta artistas que han ganado todos los premios. Y esto solo prueba una cosa. El síndrome del impostor no tiene que ver con nuestra capacidad real, sino con cómo nos percibimos por dentro. Aquí los tenemos. Está el perfeccionista, para quien un 99% de acierto es un fracaso. Luego, el experto, que siente que necesita saberlo absolutamente todo antes de empezar algo. El superhéroe o la superheroína, que se esfuerza por ser excelente en todos los roles de su vida al mismo tiempo. El solista, que piensa que pedir ayuda es una señal de debilidad. Y finalmente, el genio natural, que cree que si algo le cuesta trabajo, es que simplemente no tiene talento. ¿Nos suena alguno? Reconocer el patrón es un paso gigante. Muy bien, ya entendimos el problema, ya le pusimos nombre y hasta identificamos algunos patrones. Ahora vamos a lo bueno. ¿Qué hacemos con esto? La gran noticia es que no es una condena. Existen herramientas muy prácticas y sobre todo muy poderosas para romper este ciclo y empezar a construir una confianza mucho más auténtica. Aquí tenemos un kit de herramientas muy concreto. Primero, hablarlo. Sacar ese secreto a la luz es la mejor forma de quitarle poder. Segundo, hay que crear un archivo de evidencia. Guardar esos correos, esos mensajes positivos, para tener munición contra la duda. Tercero, soltar la comparación. Nuestro camino es único y no se parece al de nadie más. Cuarto, buscar mentores. Una perspectiva externa, objetiva, puede ser el mejor antídoto contra la autocrítica. Y por último, una de las claves más importantes, redefinir nuestros estándares. Y aquí está el cambio de mentalidad que lo puede transformar todo. Pasar del perfeccionismo a la excelencia. El perfeccionismo es una trampa, una meta que siempre se mueve y que nos dice todo o nada. La excelencia, en cambio, es mucho más sana. Se trata de dar lo mejor, sí, pero también de aprender en el proceso y celebrar los avances. No una supuesta perfección que en realidad no existe. Y todo esto que hemos platicado nos lleva a una última idea. Un giro de tuerca,
Un cambio de perspectiva que de verdad puede modificar por completo nuestra relación con este sentimiento. Piénsenlo un momento. Este sentimiento suele aparecer justo cuando aceptamos un nuevo reto, un ascenso, un proyecto que nos empuja fuera de nuestra zona de confort. Y si en lugar de verlo como una prueba de nuestra incompetencia, empezamos a verlo como evidencia de nuestro crecimiento, quizás sentirse un poco como un impostor es simplemente el peaje que se paga por la ambición y el desarrollo, una señal de que estamos exactamente donde tenemos que estar, avanzando.